Bueno, un saludo fraternal para todos ustedes, donde quiera que estén. Nuevamente es un gusto poder compartir el tema que hemos comenzado a desarrollar la semana pasada sobre el concepto de cosmovisión, pero que de manera más amplia yo preferiría llamarlo, o preferiría llamar a esta clase, a esta serie de estudios, el redescubrimiento del Evangelio del Reino de Dios, ya que precisamente estudiando cosmovisión bíblica, como nosotros vamos a poder tener un mejor criterio para darnos cuenta dónde estamos fallando como iglesia. Bueno, en la primera sesión, semana pasada, iniciamos el estudio de lo que es una cosmovisión. En la introducción, yo les expliqué la razón por la cual es necesario estudiar este tema, lo cual se podría resumir en el hecho de que en la iglesia contemporánea, la cosmovisión bíblica se ha ido perdiendo aceleradamente y que hay una gran necesidad de restaurar el concepto del evangelio del reino, de volver a la verdad de Dios, quien envió a su amado Hijo para que por medio de su sacrificio Él se reconciliara con todas las cosas, de manera que estaríamos hablando de un evangelio integral, no tan solo un evangelio que apunta a la salvación de las almas perdidas. La iglesia cristiana, con una cosmovisión débil y poco coherente, luce tal como la vemos en el día de hoy. El cristianismo que emana de ella, que brota de ella, es irrelevante. Es un cristianismo hasta cierto punto desequilibrado, desbalanceado. El mundo cristiano contemporáneo, en su mayoría, no tiene respuestas para las grandes preguntas del mundo. No quiere saber nada, ni mucho menos comprometerse con la transformación cultural de las naciones, porque cree que eso es algo que no le incumbe. No cree que sea el llamado de Cristo para la iglesia. Muchos me dirán que van a una buena iglesia donde se predica sana doctrina, que su pastor es como uno de esos predicadores de élite del momento, pero piensa en lo siguiente, ¿cuántas cosas de verdad importantes se están dejando de decir y de enseñar en las iglesias locales? Según la postura doctrinal que tengan aquellos que están comprometidos con la enseñanza en las iglesias locales, eso va a condicionar mucho lo que ellos vayan a decir, lógico, obviamente, y también lo que van a dejar de decir también. Es importante entender lo siguiente: se va a discipular e influenciar a las personas tanto por lo que se dice, por lo que se deja de decir. El fallo principal de la iglesia evangélica, en general, en nuestra generación, está en lo que deja de decir y no en lo que dice. Lo que dice está bien y lo dice muy bien, pero es poco relevante. Y lo que deja de decir es muy relevante, pero no lo dice, y por lo tanto constituye un vacío que de alguna manera condiciona particularmente a los que escuchan los mensajes y participan en los ministerios de la iglesia. No sé si se entiende bien lo que quiero decir, pero es muy importante. Esto es muy subliminal porque está en función de lo que no se dice, de aquellos espacios en blanco que no son llenados. El consciente tiende a poner atención a lo que está explícito, pero el subconsciente a lo que está implícito, a lo que se deja de decir, a lo que no se le da importancia, pero ambas cosas son comunicadas. En nuestra generación, la mayoría de los predicadores dejan de decir lo esencial. Dicen cosas importantes, sí, pero no lo esencial, y eso condiciona la mentalidad de los que escuchan. Y como es algo subliminal, nadie lo cuestiona, no viene al consciente, sino que se asume, porque se ve que no es relevante, no es importante lo que no se dijo.
De esa manera se construye una cosmovisión bíblica con muchos defectos. Voy con un ejemplo y espero que puedan meditar a lo largo de la semana en él. No sé cuántos de ustedes conocen el movimiento de Lausana. Se trata de la mayor y más influyente convocatoria de cristianos evangélicos en todo el mundo. La primera fue en 1974 en Lausana, Suiza, de ahí tomó su nombre. La segunda en 1989 en Manila, Filipinas, y la tercera fue en la Ciudad del Cabo en 2010. Se está organizando la cuarta para el 2024 en Corea del Sur. En esta última, quiero decir, en la de Ciudad del Cabo del año 2010, Mark Green, quien es director ejecutivo del Instituto para un Cristianismo Contemporáneo en Londres, expuso lo siguiente en base a una evaluación que se hizo de la iglesia. Él dijo, mejor dicho, el 98% de los cristianos que no tienen un trabajo pagado por la iglesia, es decir, casi todos, no están equipados para la misión en el 95% de sus vidas lúcidas. ¡Qué pérdida tan trágica de potencial humano! ¿Qué quiso decir Green con eso de potencial humano? No tiene nada de raro que hablemos de potencial humano porque la Biblia desde Génesis capítulo 1 nos habla de eso. ¿Para qué fuimos creados, hermanos? Y mucha gente se sigue haciendo hoy las mismas preguntas que se hacen, pues, ¿no? Que siempre se han preguntado. ¿Hay un sentido en lo que hago todo el día? ¿Para qué vale la pena luchar? El Evangelio responde a estas preguntas. Fuimos creados, ¿para qué? Para ser constructores de cultura y para extender el reino de Dios en todo el mundo. Cuando Green presentó este argumento, déjeme que voy a revisar aquí la cámara, que creo que se me ha perdido. Ok. Cuando Green presentó este argumento, dijo que la mayoría de las iglesias tienen un modelo inservible del ministerio pastoral. Nuestro modelo debería servir para equipar al pueblo de Dios para la misión fructífera durante toda su vida. Es decir, como bien lo enseña Pablo en Efesios 4, de preparar a los santos para la obra del ministerio. Sin embargo, el modelo que predomina en las iglesias de todo el mundo es reclutar al pueblo de Dios para utilizar algunos de sus tiempos libres y para unirse a las iniciativas misioneras de trabajadores pagados por la iglesia. Yo no sé si ustedes logran percibir la profundidad, la importancia y la gravedad de esto, mis hermanos. ¿Cómo se ve esto en la realidad de la mayoría de las iglesias locales? Bueno, el llamado de Dios, la línea del frente en la guerra espiritual, se limita a lo que sucede en el edificio de la iglesia y en las obras religiosas especiales. Solo el clero está en un ministerio a tiempo completo. Demasiadas iglesias simplemente ignoran el significado espiritual de las actividades que ocupan el 95% de la vida para el 98% de la membresía. La pieza clave y fundamental que falta aquí es el trabajo. Las personas pasan la mayor parte de su tiempo trabajando. Si no les enseñamos a ver su trabajo junto con toda la esfera económica de la actividad como parte integral de la forma en que Dios quiere que vivan, el cristianismo se reduce de un estilo de vida a nada más que una actividad que hacemos en nuestro tiempo libre. Entendamos cómo la iglesia, la vida vocacional del mundo real, que es el 95, o sea, donde tú y yo pasamos la mayor cantidad del tiempo. Eso es el potencial humano. El mundo en el que tú y yo nos esforzamos todos los días para hacer aquello para lo cual fuimos creados. De manera que, por ser el trabajo
el área existencial donde pasamos la mayor parte de la vida, este debería ser fundamental para una comprensión cristiana de lo que significa ser un ser humano y lo que hace que la vida valga la pena. De lo contrario, la mayor parte de lo que hacemos todos los días seguirá siendo arbitrario y absurdo. El trabajo es una de las herramientas más importantes que Dios usa para transformar nuestro carácter espiritual. Oigan bien eso. El trabajo es como un cincel que esculpe el yo. Este hombre que les he mencionado del Congreso de Lausana, Green, tiene razón cuando dice que la conexión del ministerio pastoral hacia el trabajo y la economía no es alguna cosa secundaria, va directo al corazón de la tarea pastoral, haciendo brillar la luz del evangelio en ese 95% de vida para el 98% de las personas. Nos muestra para qué fuimos creados. La semana pasada estuvimos viendo unos 6 puntos en relación a lo que sería la parte conceptual de nuestro tema, nuestra área de estudio, que es la cosmovisión. Cosmovisión en general, pero enfocándonos en la cosmovisión bíblica. Y estuvimos viendo varios puntos, vamos a resumirlo. ¿Qué es una cosmovisión? Vimos algunos puntos secundarios, algunas observaciones importantes sobre lo que es la cosmovisión. ¿Cómo funcionan las cosmovisiones? ¿Cuántas cosmovisiones hay? Analizamos la cosmovisión en el mundo cristiano, considero que ese es un punto bien importante. Y finalmente terminamos con lo que es la lucha de cosmovisiones, el conflicto entre las diferentes cosmovisiones. Nuestro siguiente punto, que es el punto número 7, tiene que ver con la transformación de las cosmovisiones. Es un punto bastante largo, extenso, lo vamos a ver en esta primera hora, y quiero que presten mucha atención. Entonces, ¿cómo se transforman las cosmovisiones? Al hablar de cosmovisión, recordemos que estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando del concepto bíblico de cosmovisión y por lo tanto del nivel donde la fe debe operar, el blanco del ser humano, donde la fe debe operar es la cosmovisión. Donde debe entrar en un discípulo de Cristo la fe, en la cosmovisión. Un discípulo de Cristo, eso sí, maduro, que tiene unidad en su personalidad, en su mente, en su afecto, en su voluntad, y que no es una persona con una mente dividida, tal y como lo amonesta la carta de Santiago. Por eso es nuestro énfasis en estudiar cosmovisión, porque eso nos ayuda a entender la estructura del corazón bíblico, su concepto, y también nos da pautas para cómo es que nosotros debemos acometer la tarea del discipulado cristiano y asegurarnos que nuestro discipulado tenga el nivel de profundidad que Dios espera. De manera general, cada cultura socializa a cada miembro de esa cultura, de acuerdo a sus esquemas, de acuerdo a sus presuposiciones, a sus creencias y a sus modos culturales. El reino de Dios tiene su propia cosmovisión y por lo tanto reta a todas las demás, obviamente, y les exige a las culturas de cada nación a que se adapten a la cultura del reino de Dios. Y eso es precisamente lo que quiere decir el discipulado de las naciones de la Gran Comisión de Mateo 28. Ahí tienen una definición, mis hermanos, de lo que es la Gran Comisión de Mateo 28. El propósito de la iglesia, hermanos, para eso estamos aquí. Recordemos siempre que la cosmovisión bíblica es la cosmovisión de Dios y es diferente a las demás cosmovisiones y es exclusiva. Hablemos primero de lo que es el impacto de una cosmovisión en la cultura. Y esto apunta al impacto del colectivo, es decir, la suma de las personas en una cultura determinada. Cada cultura expresa la cosmovisión que tienen como el centro de donde emanan
los aspectos perceptibles de esa cultura. Entonces, la cosmovisión tiene un impacto estructural en la cultura de un grupo humano. No sé si se acuerdan, en la primera sesión, de una cita que hice de Charles Colson, que decía que los seres humanos somos constructores de cultura. Somos constructores de cultura. Y de hecho, bíblicamente, no hay duda de que los seres humanos fuimos creados para ser creadores de cultura. Cultura es la manera como los seres humanos llevamos a cabo el mandato de Dios, que está en Génesis capítulo 1, versículo 28, que también se denomina el mandato cultural. Vamos a recordar ese texto. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lamentablemente, los evangélicos no hemos entendido esta verdad antigua de las Escrituras como debe ser entendida. Colson continúa su texto y nos dice que el fracaso más singular de la Iglesia en las décadas recientes ha sido su fallo en ver el cristianismo como un sistema de vida, como una cosmovisión, lo mismo. Y al no ver la verdad cristiana en cada aspecto de la vida, dejamos de percibir las grandes profundidades de la belleza y del significado. Lo que Colson nos está diciendo aquí es que la iglesia actual tiene una falta de sabiduría estructural y profunda al punto de que no puede conectar la verdad bíblica con los eventos es decir, con todo lo que le rodea. Escuchen bien esto, es bien importante. No podemos conectar la verdad bíblica con los eventos de la realidad social y natural, y por lo tanto carece de una interpretación apropiada de la realidad histórica donde Dios la ha colocado. Es decir, hermano, nosotros prácticamente que deberíamos ser columna y baluarte de la verdad, de saber muchas cosas, las cosas de este mundo, estamos prácticamente caminando a ciegas. Esto lo podemos ver en las características sociales contemporáneas, sobre todo en Europa, en Norteamérica, en África y también en nuestras naciones latinoamericanas. Este problema. Vivimos en un mundo globalizado. Creo que es una frase que escuchamos mucho, el globalismo. El mundo está globalizado y la cultura occidental tiene una gran hegemonía y es muy penetrante e influyente. No obstante, su fragmentación y su debilidad se proyectan sobre todas nuestras culturas. Cuando digo la parte, digamos, del tercer mundo, y con esta debilidad está también conectada, porque eso va paralelo, la disfuncionalidad de la iglesia evangélica contemporánea. No se olviden de esto. Nosotros hemos conocido y practicamos un cristianismo con profundas disfunciones que tienen que ser reformadas. Y ya les digo, no es la primera vez que esto ocurre en la era cristiana. No se asusten, no se pongan tristes. Por eso es que necesitamos una nueva reforma, o más bien, como dice uno de los autores que estamos usando, un renacimiento cristiano. Vuelvo y repito la cita de Colson. El fracaso más singular de la iglesia en las décadas recientes ha sido su fallo en ver el cristianismo como un sistema de vida, es decir, como una cosmovisión. Y es cierto, porque en vez de verlo como una cosmovisión, lo hemos visto y lo seguimos viendo como una mera religión, como las demás religiones. Aunque de base, el cristianismo bíblico sí es una religión, pero no vamos a estudiar ahorita lo que es el concepto de religión. Es otro tema. El cristianismo religioso no es el cristianismo de la Biblia, es una fabricación humana para oprimir a los seres humanos y para exaltar a algunos que tienen el poder y el liderazgo. Y esto es lo característico en el judaísmo de la época de Jesús. Es decir, una estructura religiosa que se supone que adoraba al Dios del Antiguo Testamento y de la Torá, pero que cuando tuvo la
presencia del Hijo de Dios, lo rechazaron y lo crucificaron. Porque aquel judaísmo tenía una estructura meramente religiosa y no la estructura como la de un sistema de vida, una cosmovisión bien coherente y robusta. Bueno, y continuando con la idea con que comencé este primer punto, les decía que el reino de Dios tiene su propia cosmovisión y por lo tanto reta a todas las demás y les exige a las culturas de cada nación a que se adapten a la cultura del reino de Dios. Y eso es lo que quiere decir el discipulado de las naciones de la Gran Comisión de Mateo 28. Hablamos por un lado de predicarle el evangelio al no creyente, ¿cierto? Y por el otro lado, hablamos del discipulado al creyente. ¿Lo entienden, no? Predicarle el evangelio al creyente y por el otro lado, hablamos del discipulado de ese que ya ha creído, del creyente. Es decir, de aquellos que han sido evangelizados y van a la iglesia local, supuestamente, para ser discipulados. Dicho de otra manera, la comprensión evangélica habitual de nuestro tiempo es que la formación de discípulos comienza con la conversión y es seguida por el discipulado que lleva a un converso a convertirse en discípulo de Cristo. Este proceso puede ilustrarse como ustedes ven en el gráfico: conversión, discipulado, discípulo. Pero, hermano, esto no está bien. Esto no está bien. Aquí estaríamos presuponiendo que todos los que están en la iglesia son creyentes. Ustedes saben muy bien que en la parábola del sembrador hay 4 tipos de terreno. De estos 4, solo uno de ellos no está en la iglesia, pero los otros 3 sí que están. Y solo uno de estos 3 es verdadero creyente. Los otros son inconversos. ¿Qué quiere decir esto? Nos dicen que el evangelismo no es nada más que el mensaje para la puerta de entrada al reino de Dios. Y eso no es así. El llamado a la fe cristiana, en realidad, es el discipulado de las naciones y no el evangelismo de las naciones. El discipulado, cuando es bien hecho, si la persona es inconversa, cuestionará su corazón para entonces llevarla a darse cuenta de la realidad y aceptar a Cristo. Por eso es que mucha gente a través de la historia, como por ejemplo, tenemos el caso contado por él mismo, John Wesley, llegó a convertirse después de muchos años de supuestamente haber estado en la fe cristiana. Y predicó el evangelio, llevó mucha gente a la iglesia, muchos se salvaron por él. Y de repente, 10 años después, el hombre cree y dice, ahora es que he creído, ahora veo que soy salvo. Pasa en el día de hoy mucho que escuchamos a muchos verdaderos creyentes dar testimonio de una verdadera conversión después de haber vivido muchos años en la fe cristiana, leyendo la Biblia, orando, perteneciendo a una iglesia local. Hermano, ese fue mi caso, eso creo, ¿no? Yo creo que sí, y lo confieso libremente. Lo cierto es que durante todos esos años, en los casos específicos, fuimos inconversos y estuvimos dentro de una iglesia. Debemos tener bien claro que evangelismo y discipulado son palabras extrabíblicas creadas por el pensamiento occidental, que a menudo divide el hacer discípulo en 2 acciones separadas. Una acción es el evangelismo, un proceso que conduce a la conversión. La otra es el discipulado, un proceso de equipamiento de conversos para obedecer lo que Jesús enseñó. La comprensión bíblica de hacer discípulo es un proceso continuo que a menudo, pero no siempre, comienza con la conversión y lleva a obedecer, a someterse a Jesús y por lo tanto a reflexionar y nos lleva a parecernos a Él, a ser como Cristo. Queda claro entonces que la conversión es algo que sucede durante el proceso de discipulado. Bob Moffett comenta sobre un misionero en Afganistán, el cual invitó a personas que no estaban listas para creer en Jesús, las invitó a aprender sobre Jesús, incluso
poner en práctica su enseñanza. En las primeras etapas no creían en Jesús, pero estaban lo suficientemente interesados en aprender sobre él y seguir sus enseñanzas. Durante este proceso, algunas de las personas que el misionero lideraba se convirtieron. Luego continuaron su viaje para convertirse en discípulos. De manera, mis hermanos, que el proceso realmente se ve así, como ven ahí en el gráfico. Discipulado, todo es discipulado, de principio a fin. Conversión en el momento que Dios quiera, que haya una conveniente renovación del entendimiento y un cambio de corazón, y sabemos que eso es algo sobrenatural. Y finalmente, discípulo. En lo que se refiere a la iglesia local, la palabra debe ser predicada de una manera tal que el Espíritu Santo exponga lo que está en el corazón de la gente, pero sobre todo exponiendo y sacando las mentiras que Satanás ha puesto en el corazón de la gente a través de la cultura y enseñándole a las personas a ver el mundo como la Biblia lo enseña. Es decir, cosas como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, como el saber lo que es ser un ser humano. ¿Qué es ser un ser humano? Antropología. Nos toca a sí mismo hacer lo mismo a cada uno de nosotros, fuera de la iglesia, cuando se presenten oportunidades de interactuar con otras personas no creyentes. Comienzas a discipularla, pero no es que vas a sacar la Biblia y vas a sacar un manual y mira, hermano, amigo mío, quiero enseñar. No, realmente muchas veces la gente le huye a eso. Simplemente nosotros tenemos que comenzar a través de nuestras actitudes, palabras, de nuestra manera de ser, a tratar a la gente como cristianos que somos, y que los valores, las virtudes, las características del reino de Dios, porque el reino de Dios tiene unas características, orden, belleza, justicia, se puedan percibir por las demás personas. Al que tienes que ayudarlo, ayuda. Donde hay justicia, injusticia trae justicia. Donde hay desorden, trae orden. ¿Me entienden lo que les digo? Y ya en ese momento, la gente que está a tu alrededor está comenzando a ser discipulada. Les doy un ejemplo. En muchos países, en su cultura predominante, notamos un alto desprecio por el ser humano. Y eso lo podemos constatar al ver los sistemas de salud nacionales que hay. Eso se ve mucho en el tercer mundo. Y eso atenta contra los más vulnerables, con los de menor recursos. Y de paso, a muchos cristianos pues no les importa, no hablan de eso, no hacen nada. Allí es donde debe demostrarse el cristianismo, precisamente, en todo lo que el pecado ha afectado, en las diferentes esferas, ya que el cristianismo es una fuerza, es que no solamente salvadora, no veamos el cristianismo como lo que nos va a salvar del infierno, es una fuerza transformadora dentro de la historia humana. Esto que les voy a decir ahora quizás suene duro a muchos, pero lo cierto es que el cristianismo bíblico en realidad no está centrado en la salvación de la criatura. No, está centrado en la presencia del reino de Dios en una sociedad determinada. Y esa era la visión que tenía Jesús. Para eso es que Dios nos salva y nos envía. No nos envía para estar esperando un supuesto reino para el futuro y viviendo aquí como si fuéramos impíos. El Señor nos envía para demostrar que el reino se ha acercado, está presente. Ahora bien, ¿en qué está presente, hermano? ¿En la iglesia? No, está presente en la sociedad entera, donde la iglesia obviamente también está, ya que Jesucristo es dueño de la sociedad, Él es dueño de las naciones. El Señor nos manda para que sus principios sean vividos en las estructuras de una determinada sociedad. Cada quien, obviamente, dentro de su esfera de influencia. De manera, hermanos, que la agenda de Dios es más grande que la salvación de seres humanos, ya que se trata de la transformación de todo el cosmos. ¿Qué parte de Colosenses 1:20 no terminamos de entender? Cristo fue a la cruz, murió, fue sepultado, resucitó al tercer día para reconciliar
todas las cosas consigo mismo. Con esto anterior que les dije, tienen ustedes un buen ejemplo de lo que es la cosmovisión bíblica, de una visión muy corta, que es la que tenemos en el día de hoy. Para lograr la visión de Jesús, necesitamos una predicación. Escuchen lo que son pastores, maestros, su iglesia. Una predicación que penetre el corazón de las personas y que exponga lo que la gente tenga en su corazón como patrones pecaminosos. Y sí que están allí. Por eso debemos trabajar a nivel de la cosmovisión. Por ejemplo, patrones pecaminosos. ¿Qué es eso? Existen patrones de injusticia, así como también de inmoralidad, y esos patrones ciertamente son colectivos. La esclavitud, por ejemplo, es un patrón colectivo. Muchos buenos creyentes en el pasado maltrataron y asesinaron esclavos, porque eso era una institución aceptada. Estas cosas son así porque la palabra de Dios no ha sido utilizada para penetrar en el corazón y producir el cambio. La palabra debe ser aplicada para construir otra cultura. Es como Jesús lo hizo y lo enseñó a sus discípulos, quienes con el tiempo lograron transformaciones culturales sin precedentes en los primeros siglos de la iglesia. Jesús expuso durante su ministerio lo que había en su entorno cultural, y es por eso que hubo tanta enemistad con él, hasta que lo mataron. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y así, innumerables veces, él fue como un choque frontal contra la cultura religiosa judaica que había en ese entonces. Y ese fue el mensaje y la enseñanza que nos dejó a todos nosotros. Jesús le dijo a los fariseos lo que ellos realmente estaban buscando en su vida. Ellos eran maestros, sí, pero como medio de vida para ganar mucho dinero. Por otro lado, los saduceos, ¿qué tenían los saduceos? El negocio del templo. De esta manera, ellos estaban oprimiendo al pueblo, y Jesús, al exponer esto, se convirtió en un enemigo de aquel sistema religioso. Ese es el rol que tiene la palabra de Dios. Entonces, el discipulado de las naciones implica la transformación de la cultura de las naciones. Y para eso es que es tan necesario entender el concepto de cosmovisión. Porque ¿de qué se trata todo esto, hermano? De transformar una cosmovisión en otra. Así de sencillo. El reino de Dios tiene su propia cosmovisión y tenemos que aprenderla y practicar la disciplina de transformar nuestro carácter. Tenemos que empezar por nosotros mismos, que es lo que en las escrituras se le denomina santidad, santificación progresiva, y que los antiguos llamaban virtud. De lo que se trata entonces aquí es de la transformación de carácter basada en los principios de la palabra de Dios, que son los principios de la era venidera. Es decir, es como anticipando lo que será la era venidera, pero viviendo en el presente. De manera entonces, mis hermanos, que la iglesia en el día de hoy tiene que quitarse de la mente esa media verdad de que el evangelio es simplemente un mensaje de salvación del alma. La verdad completa es que es más que eso. El evangelio es una cosmovisión integral, y no es que solamente va a ir moviéndose alrededor del mundo, sino que debe penetrar y transformar la cultura. Y es precisamente esto lo que significa el discipulado de las naciones. Un concepto que se ha perdido grandemente en el cristianismo contemporáneo. La Gran Comisión la vamos a volver a tratar más adelante, pero de momento quisiera adelantar el hecho de que esta se trata de la misión de la iglesia entera, no solo de unos cuantos. ¿Quiénes discipulan? Cada creyente. Cada creyente verdadero lo hace. ¿Dónde y cuándo se realiza? En todas partes. En las esferas de influencia de cada uno. En tu hogar, en tu trabajo, en la cancha deportiva, en el gobierno, si eres funcionario del gobierno, en la escuela militar, si eres un militar o eres un policía, en la peluquería, si eres peluquero, etcétera, etcétera. Es una misión
que forma parte de toda la vida del creyente. No es para de vez en cuando. Nosotros salimos a evangelizar los sábados en la mañana. Eso yo lo increpo. Es una misión que forma parte de tu vida las 24 horas, todos los días de la semana. Es un estilo de vida, hermano. ¿Discipulamos cómo? Con palabras, con acciones. ¿A quién se discipula? A nuestro entorno de influencia. ¿Cuál es el fin último del discipulado? La transformación cultural de las naciones, proceso durante el cual algunos vendrán a Cristo, otros no. Las personas a las cuales vamos a influir con nuestro estilo de vida del reino, mientras vamos por el mundo, van a interpretar el significado del evangelio del reino en función de su cosmovisión, de la cosmovisión que tienen de base. Entiendan bien esto, y que mayoritariamente, en nuestro caso en Occidente, es un secularismo, como vimos la clase pasada. Nosotros tenemos que saber, mis hermanos, dónde tenemos los pies puestos, ¿ok? Estamos en medio de una cultura secularista, con sus respectivas mezclas, como también dijimos la vez pasada. Si nosotros no analizamos la cosmovisión de las personas a quienes ministramos, estamos corriendo el riesgo de que ellos estén interpretando las categorías del evangelio, tales como pecado, arrepentimiento, señorío de Cristo, estén interpretando esas categorías en categorías que no son bíblicas, especialmente cuando se ministra en contextos transculturales, es decir, fuera de nuestro país, por ejemplo. Pero también ministrando, obviamente, en nuestra propia cultura, donde sobreabunda la cosmovisión secular, pero hay muchas mezclas. Tú te vas a conseguir gente que es secular, pero que de alguna manera tienen animismo, tienen nueva era, mucho catolicismo romano, brujería, astrología, etcétera, etcétera. Cada cultura está formada por un conjunto de culturas, es decir, que hay subculturas y hay una cultura predominante. Nosotros tenemos que analizar cuál es la estructura de la cosmovisión de las diferentes subculturas en nuestro alrededor, para que el mensaje del evangelio del reino sea relevante, hermano, y comunicarlo con relevancia en función de los conceptos o categorías que cada persona tiene de acuerdo a su cosmovisión. Por eso es tan importante el tema de la cosmovisión para el discipulado de las naciones, para ministrar, para demostrar la presencia del reino de Dios en el mundo. Este tipo de cosas, y es importante que entiendan esto, deben ser enseñadas en las iglesias locales. Para evaluar la cultura de un grupo grande o de un grupo pequeño, tenemos que considerar algo muy importante, y que son los tres niveles que una cultura tiene. El nivel implícito, el nivel explícito y el nivel sensorial, como ustedes lo pueden ver en el gráfico. ¿Por qué esto es importante para el reino de Dios? Porque el discipulado de la nación tiene como meta una cultura del reino que demuestra las categorías, valores, símbolos y conductas del reino de Dios. La meta del discipulado no son individuos, discípulos aislados de Cristo, sino un colectivo, una cultura que glorifique a Dios. Es por eso que necesitamos conocer la estructura de una cultura, lo cual nos va a servir de índice de lo que debemos ir logrando para cada vez más influir en lo que nuestra nación sea discipulada. Veamos cada nivel por separado. El primer nivel, en ese primer nivel, tenemos el nivel sensorial. Eso es lo más básico. Eso es lo que podemos ver y percibir, ¿ok? Con nuestro sentido. Es el nivel perceptible y allí se encuentran los patrones de conducta, símbolos, rituales deportivos, rituales artísticos, las costumbres de las personas que comparten una cultura, los eventos como son las fiestas patrias, carnaval, Semana Santa, todas las ceremonias religiosas, las ceremonias matrimoniales también, los bautizos, etc.
Todos estos elementos del nivel sensorial son la expresión del siguiente nivel. Es decir, son la expresión de una serie de creencias y valores explícitos que las personas pueden enunciar y que son la base de sus comportamientos sociales y de sus rituales como nación. Entonces, en el nivel explícito, ahora voy por el otro, el que está en el medio. En el nivel explícito tenemos las respuestas a las preguntas fundamentales de los seres humanos. ¿Se acuerdan de esas preguntas? Origen, propósito, destino, naturaleza. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? También podemos encontrar aquí los conjuntos de creencias y criterios para las diferentes instituciones culturales. Por ejemplo, la teología, la filosofía, la familia, la educación, los negocios, gobierno, arte, deporte, comunicación y un largo etcétera. Es decir, toda la base institucional de esa sociedad se encuentra en el nivel explícito de la cultura. Este nivel explícito es prácticamente lo que se ve en la conversación de cada día entre las personas. Finalmente, tenemos el nivel implícito. Tenemos el nivel implícito. Ese es importante, hermano. Muy importante. Cada cultura tiene una narrativa controladora. Acuérdense, la clase pasada hablamos de narrativa controladora o metanarrativa. La gran historia. En el caso nuestro es la Biblia. En el principio Dios. Esa es la historia nuestra. Y al tú creer en esa historia, formas una cosmovisión. ¿Ok? O metanarrativa. Que es lo que habíamos ilustrado con el software, ¿verdad? El software o los programas que se le meten a un hardware, a una computadora. Este es el nivel más profundo, el cual contiene, como ya les dije, la narrativa controladora que las personas de esa cultura comparten. Por ejemplo, en una sociedad animista, la narrativa controladora es que el mundo espiritual domina la esfera física y la social también de la vida de todas las personas. Es una cultura eminentemente, lo contrario, la otra cosmovisión secularizada, con una perspectiva naturalista y humanista de la vida, donde no hay trascendencia y Dios no existe. Su narrativa controladora es que la naturaleza es todo lo que ha habido, es todo lo que hay y es todo lo que habrá, como lo decía Carl Sagan, uno de los grandes, digamos, no sé cómo decirlo, ideólogos, herejes, sumos sacerdotes de la ciencia contemporánea, del secularismo. El nivel implícito es el de la cosmovisión. Ahí quería llegar. El de las presuposiciones básicas de la vida de la gente que viven en una cultura. Esas presuposiciones, si no son examinadas, no afloran al nivel explícito porque operan al nivel implícito y tienen una función de estabilizadores, como guardianes para mantener la estabilidad de lo que se considera en esa cultura, lo que es correcto, lo que es incorrecto, la manera correcta de ver la vida. Es el software de una computadora. Es el nivel controlador, ya que define cuáles son las conductas aceptables y cuáles no al nivel sensorial de la cultura. Esto es lo que va a definir el perfil de las instituciones y de la vida de las personas que viven en una determinada cultura. Un ejemplo de nosotros mismos los creyentes. El hecho de que un cristiano confeso proponga creencias y valores cristianos, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque esos valores y creencias tienen que tener como sustento una cosmovisión bíblica para que sean verdaderamente cristianas. Valores y creencias cristianas podrían tener una plataforma humanista secular. Y esto es más común de lo que ustedes puedan imaginar. Interesante, ¿no? Entonces no hay coherencia. No hay coherencia. Yo digo que soy cristiano, pero tengo una cantidad dentro de mis presuposiciones, dentro de ese archivo de datos que es la cosmovisión, dentro de ese chip donde está un programa grabado, tengo una cantidad de mentiras paganas que ni yo mismo sé que las tengo.
Pero a la hora de hacer cosas, de actuar, de interrelacionarme, de responder ante los problemas, de repente me doy cuenta que estoy teniendo actitudes que no son normales, no son bíblicas, no son cristianas. O sea, ahí tenemos una fragmentación, una falta de coherencia. Y ese es el problema que nosotros vemos con mucha frecuencia, ¿sí? ¿Por qué esto es tan importante para nosotros saberlo? Porque es necesario dirigir hacia esa narrativa la predicación. Lo que es la enseñanza del evangelio del reino, para así poder retar, para poder exponer las mentiras que se encuentran en esa narrativa controladora. Si no se exponen las mentiras a ese nivel, seguirán obstaculizando el impacto del evangelio en la vida de las personas controladas por esa narrativa. Esto no es tan fácil, hermano. El trabajo de iglesia es un trabajo arduo, profundo, que requiere sabiduría, intelecto, trabajo, disciplina, y todos estamos capacitados para hacerlo. Dense cuenta entonces que no es fácil, y esto es un mensaje para aquellos que predican en este grupo, no es fácil preparar un buen sermón considerando todas estas cosas para poder de esta manera hacer las aplicaciones correspondientes al caso. Es un arte, es un trabajo, es un don. Aquí es entonces donde podemos ver lo que ha fallado en las diversas olas misioneras hacia las naciones africanas y latinoamericanas, más que todo. No ha sido un verdadero discipulado lo que ocurrió en esos lugares, un evangelio integral. De manera que ahora, yo les había puesto ya esos ejemplos la vez pasada, el de África, Latinoamérica, Estados Unidos también. Pero ahora es importante, es necesario que yo explique un concepto que quizás es primera vez que la mayoría de ustedes lo va a escuchar. Un concepto bien importante sobre este punto que estamos analizando y está relacionado con la transformación de las cosmovisiones. Y es el concepto de la estructura de plausibilidad. Para explicar bien este concepto, lo van a entender, hermanos, lo van a entender. Y si no, vuelvan a ver el video para que entiendan bien este concepto. Nos vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo es que las creencias forman la estructura de plausibilidad de una cultura? Bueno, esto es exactamente el por qué el apóstol Pablo nos dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dígase bien, ese pasaje ya lo conocemos muy bien. ¿Cómo influye esto? Porque son precisamente las actividades de la mente las que cambian los tres aspectos de cualquier creencia, que son el contenido, la fortaleza y la centralidad, y que al ser cambiados, en consecuencia, transforman nuestro carácter y conducta. Fíjense una cosa, y es que yo nunca podré cambiar mi vida si no puedo ni siquiera concebir la creencia necesaria para producir tal cambio. Cuando digo concebir la creencia, quiero decir el considerar la posibilidad de que esa creencia pueda ser verdad. Por ejemplo, para poder entender esto, yo sé que esto no es fácil. Por ejemplo, si tú te comportas de una manera odiosa y maliciosa contra algún compañero de trabajo, tendrás que cambiar, obviamente, lo que piensas sobre esa persona antes de que tú puedas tratarlo de manera diferente, ¿no es cierto? Claro. Pero si no puedes ni siquiera concebir el pensamiento de que él o ella es una buena persona, merecedora de bondad, no, simplemente nunca cambiarás. Entonces, ¿se entiende, no? Eso tiene una aplicación directa en lo que es el discipulado de las naciones. Cuando testificamos, llevando la cosmovisión del reino de Dios a las personas de nuestro círculo de influencia, al mundo que nos rodea. La estructura de plausibilidad de una persona es el conjunto de ideas que esta persona está o no está dispuesta a concebir que sea verdad. Por ejemplo, nadie de ustedes vendría a una conferencia
que defienda que la Tierra es plana. Porque esa idea no es parte de nuestra estructura de plausibilidad. Tiene sentido, ¿no? ¿Quién va a ir a una conferencia de terraplanismo? Ya eso está ahí, pues. Ya hay una estructura de plausibilidad como quien dice, eso no es así, yo no voy a perder mi tiempo en eso. La estructura de plausibilidad de una persona es una función de las creencias que él o ella ya tiene. Aplicado al evangelismo, el conocido Christian Manchen, conocido teólogo, está en lo cierto cuando él dijo que Dios usualmente ejerce su poder en conexión con ciertas precondiciones en la mente humana. Y es nuestra responsabilidad el crear en la medida que podamos, con la ayuda de Dios, esas condiciones favorables para la percepción del evangelio. ¿Ven? Por eso, por esto es que se inicia con el discipulado. Tú no puedes de la noche a la mañana a una persona que no conoce venirle con una Biblia en mano. ¿Sí? Esto es lo que Francis Schaeffer llamaba preevangelismo. Sigo con la cita de Manchen. Dice, las ideas falsas son el mayor obstáculo a la recepción del evangelio. Podemos predicar con todo el fervor de un reformador y aún así únicamente tener éxito ganándonos a algún extraviado aquí y otro por allá. Si permitimos que el pensamiento colectivo de la nación o del mundo sea controlado por ideas que por irresistible fuerza de la lógica prevengan que el cristiano sea considerado nada más que un engaño inofensivo. Un ejemplo de estructura de plausibilidad lo constituye la Europa, continente europeo, sobre todo las naciones del norte de Europa, después de la Reforma Protestante del siglo XVI. Antes de la Reforma, prácticamente todas las escuelas y universidades eran del paradigma medieval del cristianismo. ¿Cómo se llama? Catolicismo romano. Ese era el cristianismo que había en el mundo. Y siendo la Iglesia Católica Romana la madre de la educación occidental. Eso parece mentira, pero eso es así. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? Vamos a hablar de esto. En aquellos tiempos medievales no había tal cosa como la educación secular. Qué interesante. Y dado que Europa ya era cristiana, no había necesidad de ablandar el terreno para producir conversiones. Ya había una estructura de plausibilidad cristiana. ¿Entienden lo que les digo? Para que no se nos olvide entonces de dónde estamos parados ahorita, estamos desarrollando nuestro punto número 7, ¿ok? ¿Cómo se transforman las cosmovisiones? Haciendo énfasis primeramente, lo que he tocado de primer lugar, en lo que es el impacto de una cosmovisión en una cultura. Vamos ahora a volver a retomar un punto que iniciamos en la primera sesión y que estaba relacionado con las ideas. Yo creo que deben acordarse de eso. Recordemos que las ideas en una sociedad son poderosas, vienen del corazón de los seres humanos y no se quedan intactas. Las ideas modifican a las culturas, alterando sus cosmovisiones. Y dijimos que estas se mueven de tres maneras. Se mueven geográficamente, se mueven históricamente y verticalmente, es decir, penetrando la cultura. Tomemos como ejemplo al cristianismo como un conjunto de ideas que se propagó partiendo desde Jerusalén, en Judea, hacia todas las regiones de la tierra. En los primeros siglos del cristianismo, estas ideas se propagaron dentro del Imperio Romano geográficamente. Fueron expandiéndose y modificando los patrones culturales dentro del imperio. También las ideas se mueven a través del tiempo y tienen un impacto, tienen un gran impacto. Es decir, los pensadores, los filósofos, emiten sus ideas en un momento determinado. Por ejemplo, Jesucristo. Y estas empiezan a correr dentro de la cultura a través del tiempo. Y es a través de 2 o 3 generaciones que las ideas de ellos llegan a convertirse en el patrón de conducta de las personas de esa nación. Me quiero ahora detener un poco en el tercer punto.
El tercer aspecto sobre la dinámica de las ideas. Es decir, el hecho de que éstas se mueven verticalmente penetrando la cultura. Entonces, esta es la tercera forma cómo se propagan las ideas, de manera vertical, penetrando sociedades, afectando individuos, afectando culturas, naciones, afectando la misma historia. Esto se evidencia a través de la gran comisión dada por el Señor a su iglesia de todos los tiempos, donde esta es llamada a ser el cuerpo de Cristo en la tierra, Efesios capítulo 1, con la meta de discipular a las naciones, Mateo 28, funcionando como testigos de la presencia del reino de Dios en la tierra, Hechos 1:8, siendo la sal de la tierra y la luz del mundo, Mateo 5, 13 al 16. Darrell Miller, que lo hemos mencionado mucho, nos da un interesante esquema de la manera como se propagan las ideas desde que son creadas, ¿vale? Las ideas se extienden entonces verticalmente penetrando cultura y lo hacen siguiendo un orden específico que comienza por los intelectuales. Luego siguen los trovadores, ya vamos a ver quiénes son. Luego los profesionales y finalmente llegan al pueblo común. Vamos a explicar esto. Las ideas generalmente tienen su origen y se desarrollan en la esfera intelectual de las sociedades, bajo las formas de doctrinas religiosas, postulados filosóficos o teorías científicas. Obviamente se trata de un grupo de personas muy reducido que estudia y piensa mucho y muchas veces para control y dominio de las sociedades. Vamos a poner un ejemplo. Charles Darwin y Malthus en el siglo XIX. Ellos forman parte de esa esfera y sus ideas fueron dramáticamente influyentes. Usualmente estos intelectuales se encuentran en las universidades. Se trata de hombres y mujeres a los cuales les gusta hacer preguntas, debatir sobre ideas. Son gente bien autosuficiente y no temen a las preguntas. Ellos dedican su vida entera a hacerse preguntas y a buscar respuestas. Luego, estas ideas ya establecidas y consolidadas son recogidas por este segundo escalón, que son los trovadores. ¿Quiénes son los trovadores? Bueno, eso lo vemos todos los días, en televisión, en el teléfono, en YouTube, en las librerías. Son los artistas, son los cineastas, son los cantantes, los músicos, los bailarines, poetas, los escritores y muchos más. Esta es una gente muy sensible, ya que ellos suelen ver las ideas y reaccionan primero antes que las demás personas. Ellos toman estas ideas y las ponen en sus expresiones artísticas. Estas ideas bien camuflajeadas por medio del arte empiezan a influir desde allí hacia la cultura y empiezan a darle forma a la cultura. En el día de hoy tenemos una forma poderosa de comunicar las ideas y es a través del séptimo arte, el cine, a través de algunas series de televisión. Ahora está de moda el Netflix. Y también es importante mencionar aquí a los diferentes artistas de música moderna, que eso está influenciando muchísimo. Y obviamente a los escritores de libros. Luego vienen los profesionales. Ese es el tercer nivel. Los profesionales en las leyes, en la política y las estructuras sociales y económicas de cualquier sociedad. Es decir, los profesionales y líderes de las diferentes esferas de la sociedad, quienes institucionalizan dichas ideas para luego finalmente proyectarlas a la cultura popular, hasta el punto en que se afectan la conducta y el estilo de vida de las personas. Esta es la forma como se establece, mis hermanos, el discipulado de un grupo humano específico, de una etnia, de un pueblo, de una nación determinada. Esto es precisamente lo que vemos en la Gran Comisión de Mateo 28. El evangelio debe penetrar en la cultura y no solo enfocarse en una simple proclamación de los hechos históricos de Jesucristo para que la gente salve su alma. Es muy lamentable que la iglesia en nuestros días se haya olvidado de esto. Y ya para finalizar esta parte, veamos un ejemplo de transformación de la cultura en relación, en un caso real, pues,
en relación a lo que es la educación norteamericana. Y fijémonos cómo hubo un cambio de cosmovisión en la educación de ese país en la primera parte del siglo XX, a través de un filósofo llamado John Dewey. Vamos a ver esto por partes. ¿Sí? En la década de los 30, Robert Hutchins y John Dewey tuvieron un debate relacionado a la filosofía adecuada para la educación. Es decir, cómo vamos a educar a nuestros niños y a nuestros estudiantes en las escuelas. Hutchins, quien era el presidente de la Universidad de Chicago, sostenía la posición clásica de que el propósito de la educación era, aquí está, esto es clave, preparar a la gente para la vida. Hay un concepto integral ahí, porque cuando dice vida, involucra muchas cosas. Por otro lado, John Dewey, quien fue filósofo y uno de los firmantes del Manifiesto Humanista, tomó la posición secular moderna, que sostenía que el propósito de la educación era preparar a la gente para un trabajo, para triunfar y ganar dinero. ¿Ok? Puro pragmatismo. Dewey, desgraciadamente, ganó el debate y su pedagogía ha tenido un tremendo impacto no solo en la educación de Estados Unidos y en la educación de gran parte del resto del mundo, sino también es la manera como nosotros trabajamos y vivimos. ¿Cómo se diseminaron las ideas de este hombre, de Dewey? Fíjense ustedes, es un solo hombre, un solo ser humano, cómo trastornó el mundo. ¿Qué impacto tuvieron estas ideas? Piensen en el siguiente esquema. No sé si lo pueden leer, pero yo igualmente lo voy a leer. Creo que va a ser difícil. Bueno, acerquen sus ojos, el que tiene computadora. John Dewey crea la idea de que el propósito de la educación era preparar a la gente para un trabajo y ganar dinero. Se realiza un debate y lo gana. Luego, los discípulos de este filósofo enseñan en las universidades para formar maestros con estas ideas. Esos maestros ya graduados salen de allí y enseñan humanismo en los colegios, en las escuelas a nuestros niños. Obviamente los establecimientos educativos ahora se convierten, se transforman en humanistas. Después los graduados de escuelas públicas tienen ¿qué? Una filosofía humanista. Y como consecuencia final tenemos la presencia de humanistas en todos los sectores de la sociedad. Es un hecho que la mayoría de los norteamericanos no han rechazado la moralidad judeocristiana, pero sí han sido influenciados en su cosmovisión por parte de las ideas humanistas y naturalistas de este hombre llamado Dewey. De allí que nosotros vemos un espejo de cómo una cosmovisión históricamente judeocristiana fue alterada por ideas contrarias a la fe cristiana, producto del racionalismo de la Ilustración, de la visión humanista secular. Esto ocurrió en los siglos XVII y XVIII, pero no se le puso freno. La iglesia no le puso freno. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Si queremos discipular a las naciones, tenemos que seguir un proceso similar de transformación del corazón de las masas. Y eso es a través de un amplio espectro de diseminación de las verdades bíblicas, no solamente en la esfera religiosa de la iglesia local, lo cual es un fallo estructural de sabiduría relacionada con el reino de Dios. Entonces vamos ahorita al breve descanso de esta primera parte para luego ya continuar con la parte final.